Buenas noches, mi nombre es Eduardo López Santiago, soy del grupo 1CB02 y esta es mi exposición para el examen de física. El propósito. Debemos de tener un propósito en nuestras vidas, un qué, cómo y para qué de lo que vayamos a hacer. Estas tres preguntas son muy claves en nuestra vida porque nos pueden ayudar a resolver todo lo que se nos interponga en el camino para poder lograr nuestras metas. También debemos de tener un equilibrio emocional, laboral, intelectual y físico con nosotros mismos para poder estar bien y poder rendir en nuestras actividades diarias. La ingeniería civil. ¿Qué es la ingeniería civil? Es diseñar, construir y mantener. Pero ¿qué vamos a diseñar? ¿Qué vamos a construir? ¿Y qué vamos a mantener? 1. La infraestructura de un país o de una localidad, de una comunidad, de alguna zona. La urbanización de esta misma y el ambientalismo. El ambientalismo se refiere a que todo lo que vayamos a construir debe de estar en paz o debe de ser sustentable con el medio ambiente. ¿Y cómo? ¿Cómo debemos de hacer esto? Con ética, innovación e ingenio. Lo primero que vamos a ver del curso de física es la mecánica, ¿vale? Que se divide en dos, la estática y la dinámica. La estática nos ayudará para que nuestras obras perduren a lo largo del tiempo, que se queden inmóviles. La dinámica para aquellas obras, aquellas construcciones que deban estar en movimiento, como pueden ser los líquidos. Al igual vamos a ver la electricidad y magnetismo que nos pueden ayudar para las instalaciones eléctricas de nuestras construcciones. E igual la termodinámica, que va relacionado con lo ambiental, para poder tener una sustentabilidad ambiental. Vamos a ver primero los vectores. ¿Qué es un vector? Es una magnitud y un sentido. Nos ayuda para representar aquellas cosas que los números escalares por sí solos no pueden. Se representan a través de una flecha con coordenadas o con número escalar y una dirección o un ángulo. ¿Y para qué? Para que en estática nos ayuda para representar fuerzas y momentos, y en cinemática para representar desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Y representaciones de un vector se representan a través de coordenadas y de un número escalar y una dirección. ¿Cómo paso de una a otra? ¿Cómo paso de una coordenada a un número escalar? Bueno, para saber la magnitud tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué es el teorema de Pitágoras? Es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de nuestros componentes. Y los cosenos directores es el coseno, ¿vale?, de nuestro componente en el eje por el cual queremos saber ese ángulo sobre la magnitud total de nuestro vector. Por ejemplo, el componente en el eje X sobre la magnitud de nuestro vector se le saca su coseno y es el ángulo que tiene nuestro vector con respecto a ese eje, o sea, el X. Ahora veremos la suma de vectores. ¿Qué es la suma de vectores? Es sobreponer un vector encima del otro, ¿vale? O sea, solo se suman nuestros componentes en Y, nuestros componentes en X y nuestros componentes en Z, y así tenemos la resultante. La resultante pues es el resultado de la suma de nuestros vectores. Ahora veremos los productos vectoriales, que son tres. El producto escalar, que nos dará como resultado otro vector, el producto punto, que nos dará como resultado un número escalar, y el producto cruz, que nos dará como resultado un vector. El producto escalar. ¿Qué es el producto escalar? Es multiplicar un número escalar, cualquiera, por nuestro vector. Y el resultado, eso quiere decir que ese número escalar por el cual multiplicaremos nuestro vector es las veces que queremos alargar este mismo vector, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, pues por ejemplo, si a nuestro vector lo queremos multiplicar por 2, como ese resultado, pues fácil, solo se suman 2 veces este vector. Si queremos multiplicarlo por 3, solo se suman 3 veces este mismo vector.
De igual modo, el producto escalar nos ayuda para sacar los vectores unitarios. ¿Y qué son los vectores unitarios? Es una unidad, ¿vale?, de este vector, y es la unidad de este vector, ¿vale? Es, por ejemplo, 1, y nos puede ayudar para representar o así saber la magnitud total de nuestro vector. ¿Y cómo se saca? ¿Cuál es la fórmula? Bueno, pues es restar un vector sobre el otro para saber la magnitud que hay entre estos dos, o el vector, mejor dicho, que hay entre estos dos, sobre la magnitud de estos dos vectores, y así sabemos cuál es su vector unitario. Ahora vamos con el producto punto. ¿Qué es el producto punto? Es multiplicar otro vector, producto punto, siguiente vector, y nos da como resultado un número escalar. Y como, bueno, hay dos formas. La primera fórmula es multiplicar la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno que forman estos dos ángulos. Pero si no sabemos por el coseno del ángulo de estos dos vectores. Pero si no sabemos el ángulo que forman estos dos vectores, si no lo tenemos, hay otra forma de sacarlo. Y es la multiplicación de sus componentes se suman. Por ejemplo, sus componentes en X se multiplican más la multiplicación de sus componentes en Y más la multiplicación de sus componentes en Z. Así podemos obtener el producto punto. ¿Y para qué nos sirve obtener el producto punto? Bueno, hay 4 cosas para las cuales nos sirve. Una, para saber si dos vectores son perpendiculares. Si el producto punto es 0, es que efectivamente estos dos vectores son perpendiculares. Para saber el ángulo entre estos dos vectores, y pues fácil, es el coseno, ¿vale?, del producto punto sobre la multiplicación de estos dos vectores. El trabajo es el resultado del producto punto de estos dos vectores. Y la proyección es la sombra que tiene un vector por sobre el otro. ¿Y cómo lo sacamos? Bueno, el producto punto de estos dos vectores sobre el vector al cual le queremos sacar la proyección, o por la cual, perdón, al vector por la cual se va a proyectar el segundo vector. Así obtenemos la proyección. Por último, el producto cruz. ¿Qué es el producto cruz? Bueno, se representa vector, producto cruz, siguiente vector, nos da como resultado ahora sí un vector. ¿Cómo lo saco? Hay dos formas de sacar nuestro producto cruz. La primera es multiplicar la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el seno del ángulo que forman estos dos. Así tenemos la magnitud, pero nos falta la dirección. ¿Cómo sabemos la dirección? Bueno, algo curioso del producto cruz es que el resultado nos dará como resultado el vector perpendicular a la multiplicación de estos dos vectores. Por ejemplo, si multiplicamos los vectores que están en el eje X y Y, su producto cruz nos dará como resultado el vector en el eje Z, porque este vector sale perpendicularmente de estos. O sea que, pues fácilmente ya tenemos, si multiplicamos dos vectores, en este caso X y Y, su resultado será el vector Z, porque su resultado será el vector en el eje Z. Y el sentido, para ello ocupamos la mano derecha. Si al cerrarlo nos da como el pulgar arriba, es que es positivo, y si nos da que el pulgar abajo, es que es negativo. Esa es una forma de sacarlo. La otra forma es con las determinantes. ¿Y para qué? ¿Para qué me sirve sacar el producto cruz de dos vectores? Uno, para saber si dos vectores son paralelos o no. Si el resultado es 0, es que efectivamente los vectores son perpendiculares. Que diga, paralelos. Y el área, la magnitud del producto cruz es el área. No tomamos en cuenta las coordenadas si es en Z, en X o en Y. Nos es indiferente, solo queremos la magnitud, y esa magnitud es el área que forman estos dos vectores. Y el momento es igual a producto cruz, ¿vale? ¿Y qué es el momento? El momento es cuando aplicamos una fuerza a algo que está, por ejemplo, algo que está quieto, pero que lo podemos girar. Ese es el momento. No lo desplazamos, sino que lo giramos. Y para saber esa fuerza de giro, ese momento, nos sirve el producto cruz, ¿vale? Que es multiplicar la fuerza, ¿vale?, del momento, de lo que queremos girar,
por otro vector que sería P, que es cualquier vector de posición, ¿vale? Cuyo origen es el centro de esta cosa que queremos girar, y dibujamos una línea en dirección al vector fuerza. Ese tramo, ese vector, ¿vale? Lo multiplicamos por la fuerza y da como resultado el momentum de la fuerza aplicada. Y eso sería todo de física. Muchas gracias.